Bueno, ¿volvemos o no volvemos? Volvimos. Bueno, entonces estábamos contando que, no sé qué estábamos contando. Sí, que y teníamos la nefritis. Procesos infecciosos, pero tubo intersticial, es decir, pueden ser crónicos, en forma primaria o inicio. Cabe aclarar, es muy difícil que si un proceso es persistente, no sea intersticio, afectar la reabsorción del sistema de filtración. Por un lado, una vasoconstricción refleja del propio riñón, del túbulo y el intersticio. Pues lo mismo pasa al revés, la afectación glomerular, porque la misma del corpúsculo y forma el glomérulo, es en los túbulos y el intersticio. O sea, vasos que forman el glomérulo, procesos crónicos, los procesos por separado, porque como para afectar a la otra parte del riñón, una parte u otra del riñón. Le llamamos glomerulopatía. Y si se iniciaron, si se comienzan, pero ojo, porque no está, a veces pasa que le afectando en gran medida a los glomérulos, y recordamos que siempre la patología lo mismo y viceversa. Pero, si por otro lado, teniendo la nefritis, la nefritis tubulointersticial, consecuencia de esos secundarios. Puede ser nefritis tubulointersticial, el origen, que patologías son procesos inflamatorios, un tóxico por hipoxia, estos se inician como un proceso inflamatorio, algunos edema. En cambio, en los va a haber más macrófagos crónicos. ¿Está bien? De los procesos tubulointersticiales sumar a estos procesos a muchos fármacos crónicos. ¿Sí? Hay muchos fármacos que a lo largo del tiempo tienen el tiempo y producen esas tubulointersticiales. Dijimos las infecciones, que pueden ser tóxicas como tubular, porque si no llaman tubular, se comportan produciendo inflamación. Para el caso es lo mismo, lo discriminamos para estudiarlo. O sea, producir nefritis intersticial, los fármacos de aparición inmunes. Por ejemplo, fármacos que después atacados pueden producir entonces también infecciones y nefritis tubulointersticial. Pueden haber, por ejemplo, que inician el proceso de lactos, ¿está bien? ¿Está bien? Oxalato, se puede inflamatorio, y eso produzca eso inflamatorio, producir inflamación en el órgano, inflamaciones, reacciones vasculares que producen inflamación, va del túbulo intersticial y agentes, en ese sentido, la nefritis. Pielonefritis que pueden ser crónicas, las más comunes son las agudas, que son las que les contaba que probablemente más de alguna de ustedes han tenido algún conocido que haya tenido una infección renal. Infecciones urinarias son muy comunes, y justamente porque se produce una infección urinaria y urinaria, la uretra, la vejiga, por su colonización, entonces las infecciones son la causa más común, o sea que las infecciones de urinaria baja, pero ojo, pues comunes por su... pero en cualquiera de los dos casos, es como producen en cualquier parte, y dentro de ese proceso de como nosotros. Bueno, entonces, principios como los más comunes, pielonefritis, justamente, porque las pielonefritis, pero inicialmente, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Estas nefritis tubulointersticiales son muy comunes. Las bacterias intestinales. Bien, la infección agudas no se debe, si bien pueden ser nefritis crónicas, se deben más acciones, produce presión dentro de los túbulos que en realidad pueden producirle, tenemos un túbulo y se le dañan 3 células, un proceso inflamatorio. Esas 3 sustancias, que son quimiotácticos, es decir, inician un proceso por eso suele dar poca expresión y entonces por eso son el tiempo y se mantienen. Entonces, a que haya entonces con un proceso crónico de nefropatía, o el reflujo, también por el tema, y el reflujo se dañan, el reflujo funcionando, ¿está bien? Para abajo. Contracción del ureteral, eso, vaciar la vejiga, permanecemos del reflujo, no se mantuvo el causante, ¿está bien? De tipo agudo y crónico, de tipo la más común en las agudas, producidas principalmente producidas por procesos obstructivos, estábamos hablando, y cómo se produce. Y luego los elementos, ¿no es cierto? Que nosotros, metales, bueno, no metales pesados o que inhalamos y pasan al torrente sanguíneo, túbulo intersticial, en lugar de proceso crónico, ¿está bien? Provocan pequeñas lesiones acumulativas, locales. Nosotros sabemos normal del organismo ser dañinas. Bueno, un fármaco que produce un pequeño daño en el intersticial tubular, bueno, puede ser un daño mínimo inflamatorio que puede mantenerse, suelen ser crónicas, pero puede ser nefritis intersticial aguda, o sea, el proceso que se produce rápidamente. Por ejemplo, los antiinflamatorios, que es aguda, ¿está bien? Es decir, que se produce, hay fármacos que pueden producir algunos de ellos, algunos como otro motivo de circulación, pero la ranitidina era uno de los fármacos que tuvo intersticiales agudos. La cimetidina también, algunos fármacos como el cloranfenicol, bueno, distintos fármacos que podían producir este tipo de cuadros.
Y de hecho el abuso de analgésicos, ya que lo mencionamos, el abuso de analgésicos viene aparejado con lesión renal, aguda o crónica. ¿De acuerdo? O sea que cuando toman, la gente cuando le dicen, mire que esto trae daño. No, mire, pero no tiene que ver con el estómago solamente, tiene que ver con otros órganos también, se dañan sus riñones, se dañan sus vasos sanguíneos, se dañan, no sé, su hígado, bueno, el riñón, ¿sí? Se dañan los oídos, o sea que, nada, hay fármacos que son tóxicos para distintos órganos. Bueno, entonces hemos visto un poquito de patología tubular e intersticial, es decir, patología que afecta a túbulos e intersticios. La patología tubulointersticial podría pasar lo siguiente, podría pasar, número 1, que remita, número 2, que se transforme en una lesión mayor, es decir, que haya un proceso crónico, no mayor, un proceso cronificado. Y número 3, puede conducir a la insuficiencia del órgano. O sea, son las 3 opciones que tenemos. O nos curamos, o se mantiene el proceso por un tiempo, o camina hacia la insuficiencia renal crónica. Son las 3 formas de resolución. Perdón. Decíamos, hay otras patologías que causan patología tubulointersticial. Sí, nosotros por ahora nombramos esta solamente intersticial. Bien, hemos visto un poquito de patología renal como para tener noción. No vamos a ver patología renal. Generalmente la vascular tiene que ver con procesos obstructivos y procesos inflamatorios de los vasos, o sea, con vasculitis. Son los procesos que afectan al riñón. Vasculitis, ¿no es cierto? Inflamaciones de los vasos y procesos obstructivos. Que igualmente algo de procesos obstructivos vimos, porque si vimos diabetes, entendemos que hay una obstrucción, si vimos ateromatosis, que no hemos visto nada de obstrucción, pero no vamos a ahondar en el resto de los procesos. Entonces, una vez que vimos esto, conversamos una palabra de lo que son las litiasis renal. Eso sí vamos a conversar una palabra. ¿Cómo se escribe esa palabra, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe? Como si yo digo litiasis biliar, litiasis de los órganos, litiasis de la vía hepática, digamos, de la vía biliar. ¿Se escribe? ¿Cómo se escribe? Bueno, se escribe igual, litiasis. Litiasis. Cuando uno habla de litiasis renal, está hablando de formación de cálculos en la vía renal, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno habla de los cálculos, todo el mundo ha escuchado de cálculos en los riñones, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, por clasificaciones. Sí. ¿Cómo? ¿Clasificaciones, dijo, o calcificaciones? Calcificaciones. Sí, pero calcificación, ojo, porque no todo uno podría decir una calcificación, pero ojo, porque no todos los cálculos están hechos tienen calcio. ¿Se entiende? O sea que hay cálculos que no están hechos de calcio. Entonces uno dice, claro, justamente son concreciones, sería la palabra, son concreciones, los cálculos, que es lo mismo que la vía biliar, son concreciones que se producen en la vía urinaria. ¿Dónde se pueden producir cálculos en la vía urinaria? Bueno, en cualquier parte de la vía urinaria se pueden producir. Si bien el sitio más común son los cálices renales, si bien el sitio más común son los cálices renales, espere que lo que estoy haciendo ahora es buscar los cálices renales, se los muestro. Acá, volvimos a la de antes, ahí están los cálices, y la pelvis renal son los lugares donde se producen mayormente los cálculos. Ahí está, hago así, les muestro de nuevo el riñón, y les muestro, ahí están. Ahí se ven los cálices, ¿ven? Todavía los cálices que... No, que estaba así. Que no estoy pepa de lo que estoy hablando. Ahora sí. Ahí va a aparecer cálices mayores, y es lo que ahí estamos viendo, ahora lo vamos a ver de color amarillito. Y los cálices renales. Luego, la pelvis renal se adelgaza y forman los uréteres. En esos cálices y en la pelvis es donde mayormente se forman donde justamente la orina puede permitir que se produzcan asientos de sustancias que están diluidas en la orina. Entonces, un cálculo se forma por un desbalance. Los cálculos se forman por un desbalance
entre el soluto y el solvente que forma la orina. ¿Está bien? Cuando el soluto es proporcionalmente mayor que el solvente, siempre hablo de proporción, ¿eh? No de cantidad, sino de proporción. Cuando el soluto tiene mayor proporción que el solvente, entonces de eso se trata la formación de un cálculo, es decir, la precipitación de este soluto. Bien, ¿de qué pueden estar hechos los cálculos? Bueno, los cálculos pueden estar hechos de oxalato de calcio, pueden estar hechos de uratos, o sea, oxalato de calcio, ¿sí? Es calcio y oxalato, ¿cierto? Uratos, los uratos están relacionados con el ácido úrico, es ácido úrico, ¿está bien? Uratos. Y luego tenemos los de estrubita, que es fosfato monosódico de amonio. ¿Se entiende? Fosfato monosódico de amonio. O sea que tienen amoníaco o amonio, que en realidad es nitrógeno, NH4, ¿no es cierto? Unido, el amonio unido a fosfato, que a su vez está unido a sodio. ¿Sí? Fosfato monosódico de amonio, y eso se llama estrubita. Entonces las tres formas más comunes de cálculo son los cálculos de oxalato de calcio, los de estrubita y los de ácido úrico. ¿Se pueden formar cálculos de otras cosas? Por supuesto. Existen distintos cálculos que se pueden unir a... ¿Está bien? Se pueden formar cálculos de distintas cosas. El cálculo, la única premisa que tiene un cálculo es que tenga el soluto el tiempo suficiente para poder precipitarse. Ahora, ¿siempre depende de la concentración la formación del cálculo? Sí, pero hay factores que se asocian a la formación del cálculo, como son la temperatura y el pH. ¿Está bien? Temperatura y pH. Ya que hay moléculas que precipitan mejor a ciertas temperaturas y con ciertos pHs. Por supuesto que, de nuevo, se necesita una concentración determinada de los solutos, porque si yo no tengo solutos para que se concentren, no importa tanto ni el pH ni la temperatura. O sea, si tengo nada desde un soluto, pasa de largo. Bueno, ¿cómo se forman los cálculos? Se forman por nucleación. Ese es el proceso. El proceso es la nucleación. Para que se produzca nucleación, quien suele nuclear son proteínas. Es decir, pequeñas proteínas que lograron franquear el filtrado glomerular, o pequeñas proteínas desprendidas de los propios túbulos, muy pequeñas, son pequeñas y muy poca cantidad, porque en la orina prácticamente no hay proteínas, pero son suficientes con los solutos, y entonces iniciar lo que se llama molécula, muy chiquitita, nada. Y a partir de la nucleación, entonces comienza a aparecer el depósito de la sustancia que forma el cálculo, hasta que se forme el cálculo. Es decir, va creciendo el cálculo a partir de ese núcleo. ¿Qué tiene que ver los cálculos con su vida? Bueno, resulta que al tener calcio, al tener ácido úrico, para estos casos o para algún otro caso, tienen posibilidad de no dejar de formarse, pero sí de formarse en menor medida. O, bueno, solemos decir, esto es como todo, si vos tenés, no sé, cálculos de ácido úrico, bueno, entonces, bueno, pero ojo, porque no hay una relación estrictamente directa entre la hiperuricemia y la litiasis. ¿Qué quiere decir esto? No todos los pacientes que tienen hiperuricemia tienen litiasis renal. De hecho, no son la mayoría ni de cerca. Y lo mismo, de los pacientes que tienen litiasis por uratos, no todos tienen el ácido úrico elevado. O sea que, nada, sabemos que esa relación no es totalmente directa. Sin embargo, a la persona que tiene cálculos de uratos, preferimos reducirle la ingesta de ácido úrico, porque vemos que tiene tendencia a la precipitación de ese ácido úrico, ¿no? O sea que buscamos
que se produzca menor cantidad de cálculos, sí, y entonces reducimos los oxalatos, podemos reducir los oxalatos a aquellos que hacen cálculos de oxalato de calcio, y también podemos reducirle el calcio, a los que hacen cálculos de oxalato de calcio, podemos reducirle la ingesta de calcio en grandes volúmenes. Sin embargo, los pacientes que tienen cálculo de oxalato de calcio no tienen calcemias elevadas, no son hipercalcémicos. Bueno, ni tienen hiperoxalemia, tampoco. Pero hacen lo que podemos la dieta, que es una forma de, de tratar de prevenirse. Una forma de tratar de prevenir. Ahí está lo que les mostraba antes que no se veía, ahí está. ¿Ven? Los cálices menores, se ve ahora, ¿no? ¿Se ve o no? Sí, te ve. Cálices menores, cálices mayores, ahí están cálices mayores, cálices menores y la pelvis. Estos son los sitios donde se producen los cálculos, porque es el lugar donde la orina, bueno, hace remolino, como quien dice, hace rémora, ¿no es cierto? Y tienen opción de precipitar en un sentido, en otro, es decir, de acuerdo a que estemos parados, sentados, acostados, tienen mayor probabilidad de precipitar los solutos y de que se forme la nucleación. Los cálculos pueden ser de diversos tamaños, o sea que el cálculo puede ser muy chiquitito o el cálculo puede ser más grande. Una vez que se forma el cálculo, la idea es que viaja a través de los uréteres hacia la vejiga y muchas veces es expulsado por la uretra, son expulsados por la uretra. Y los cálculos pueden ir desde microcálculos, lo que suele llamarle la gente la arenilla, hasta cálculos que tienen un buen tamaño. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido cálculos? Solo matemáticos. Claro, en la prueba de matemática hicimos varios cálculos. Bueno, nada, pueden tener cálculos, entonces, nada. Todo el mundo puede tener cálculos, la edad de los cálculos, no hay un tiempo para hacerlo. La gente que fabrica cálculos suele repetirlos, es decir, suele haber una reincidencia de la formación de cálculos a fabricarlos durante la vida, ¿de acuerdo? Por eso es que aquella persona que tiene cálculos tenemos preferentemente que saber de qué están hechos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque saber de qué están hechos nos puede ayudar ¿qué iba a decir? Nos ayuda a saber de qué están hechos. Se me fue, estaba hablando y se me fue lo que estaba hablando. Bueno. Es el Alzheimer. O la falta de descanso o el Alzheimer. Una de dos. Que suelen hacer los cálculos a las personas, suelen repetirlos, nada, y que por eso, si una persona se deshizo de sus cálculos, ya sea por vía urinaria o porque se los sacamos, se los extrajimos, lo que fuera, esa persona hay que tener cuidado porque lo hace exento de tener solucionado su problema de litiasis. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tengo los problemas, porque uno dice, bueno, si yo con mis cálculos, se puede morir con sus cálculos, pero no necesariamente por ellos. Los cálculos en general no traen una consecuencia específica por la formación del cálculo. O sea, el cálculo no es tóxico, el cálculo no trae procesos inflamatorios, el cálculo en sí no es un problema. El problema que trae el cálculo es cuando obstruye, o sea, que esos obstructivos urinarios. O sea, que el cálculo va a la vejiga, está en la vejiga, no pasa nada, pero cuando obstruye puede traer consecuencias. Y la obstrucción puede ser a cualquier nivel. La obstrucción puede ser a nivel de un cáliz, donde es más difícil, porque ahí las vías se van agrandando. La obstrucción puede ser en el uréter, que es el lugar más común, o la obstrucción puede ser en la uretra, que es un lugar un poco menos frecuente. ¿Está bien? El lugar más común de obstrucción suele ser la unión entre la pelvis renal y el uréter. Es el lugar principal donde se producen los enclavamientos de los cálculos, y como consecuencia de la obstrucción, el problema que se sucede dentro del sistema urinario por encima del cálculo. Esos aumentos de presión conducen a lo que llamamos la hidronefrosis. ¿Está bien? La hidronefrosis es un aumento de la presión dentro de los túbulos producida por el propio filtrado glomerular, o sea, por la propia orina.
es la propia orina la que produce el aumento de la presión. O sea que ahí el causante de lesión en la hidronefrosis es el contenido de los tubos, sin otra cosa más. Es decir, no es que el contenido de los tubos con tóxicos, con bla, bla, no, es la propia presión, que produce por un lado compresión de los túbulos, que dijimos que los túbulos son sensibles a la presión, y entonces eso puede ser productor de nefritis, de nefritis tubulointersticial, producción de necrosis inclusive, por un lado, y por otro lado, el hecho de que haya un aumento de la presión dentro de los tubos, aumenta la presión también en forma indirecta, más que directa, en forma, si se mantiene continua la obstrucción, lo que continúa con el aumento de la presión son las cápsulas glomerulares, y por ende aumenta la presión dentro del espacio glomerular o espacio de Bowman, y por ende cae la filtración glomerular. Eso además trae aparejado el aumento de presión dentro del glomérulo, trae glomerular. O sea que las hidronefrosis y la filtración. Segundo, dañan al glomérulo, y tercero, dañan a los túbulos e intersticios. ¿Cuál es la consecuencia final de una hidronefrosis? La insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿por qué nos interesa no tener cálculos? Porque los cálculos pueden conducir a insuficiencia renal crónica. Y ojo, porque los cálculos suelen dar síntomas. El síntoma más común de la obstrucción por un cálculo es el dolor. Se llama cólico el tipo de dolor, y se produce o de la uretra cuando llega a la uretra. Pero ojo, porque hay cálculos que se enclavan y no dan síntomas. Entonces la persona desarrolla una hidronefrosis sin sintomatología, y cuando se quiere acordar tiene un riñón que no sirve ni para espiar. Entonces por eso nos interesan las litiasis desde el punto de vista de que hicieron litiasis alguna vez, las pueden repetir, y que nosotros podemos ayudar de alguna manera reduciendo la cantidad de materia prima para el cálculo en algunas veces. Pero siempre, eso algunas veces, pero siempre podemos ayudar a que se produzcan menos cálculos, modificando, por un lado, el pH, que uno podría llegar a modificar, ¿no es cierto?, con algunos alimentos. Si sabemos que va a precipitar en un medio ácido una sustancia, podemos alcalinizarle un poco la orina y administrar agua, líquidos en cantidades.